Bueno, en este tiempo de este sábado, este tiempo especial de una horita, hoy vamos a tocar un tema bien interesante que nos permite entender qué es la espiritualidad desde un panorama general y comprender un poco más por qué cada momento, cada espacio de la palabra de Dios está allí. Entonces vamos a compartir nuestro material de hoy y vamos a entrar en el tema. Venimos desarrollando este seminario de vida con propósito, donde el objetivo es llegar a ser y hacer lo que Dios diseñó para nosotros. Y desde aquí ya empieza un cambio. La vida tiene un diseño, es un diseño que entre más uno lo conoce, más se enamora de él, porque es un diseño perfecto, es un diseño del creador. Aquí no hay filosofías, aquí no hay olor a intelectualismo ni a humanismo. Y entonces, mm, hoy vamos a trabajar este tema de los procesos del alma. O sea, el alma debe ser procesada. Y esta es la explicación de por qué estamos aquí en la tierra. El paso por la tierra es la formación del alma, la preparación del alma para ir a la vida definitiva. Entonces vamos a comenzar desde el tabernáculo. Una vez Dios le dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo y ese tabernáculo eh, tiene, entendamos que de Génesis a Malaquías, todo lo que se le ha llamado el Antiguo Testamento, es una palabra profética de lo que iba a ser Jesús. Entonces, todo lo que estaba eh, en el Antiguo Testamento, esa parte profética, simbólica, metafórica, es lo que hoy en día se ha venido estableciendo a partir de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, donde Él saca a la luz todo aquello que estaba ya profetizado, velado. Entonces, Dios le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo y el tabernáculo tenía tres áreas. La primera era el atrio, la segunda era el lugar santo y el tercero el lugar santísimo. Pero esto representa también al ser humano. Entonces, el atrio es de la parte exterior, que es nuestro cuerpo. ¿Qué ocurría ahí? Era el lugar más externo y ahí tenían acceso todos los israelitas, entraban allí a ofrecer el altar de sacrificios y la fuente de bronce para pedir un perdón por sus pecados. ¿Por qué ofrecían sacrificios? ¿Por qué sacrificaban corderos, sacrificaban otros animales? Porque la paga del pecado es muerte y la sangre era lo que pagaba por el pecado. Y esto era un perdón temporal, porque Jesús todavía no ha venido. El cordero tenía que ser un cordero sin defecto, un cordero perfecto, el mejor cordero que tuvieran, porque representaba a Jesús. Entonces, ese sacrificio de Jesús implicaba, mm, digamos, mencionaba proféticamente que eso iba a ocurrir. Y representa en nosotros el cuerpo físico, el aspecto más externo del ser humano, donde se llevan a cabo las acciones visibles y materiales. Nosotros nos comunicamos con lo externo a través de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro. Así como el atrio es accesible y visible, el cuerpo interactúa con el mundo físico. Es la parte más externa que se comunica con la parte exterior. El segundo era el lugar santo que representa nuestra alma. Este era el área reservada para los sacerdotes. Ahí entraban los sacerdotes a ese segundo espacio. Y en él se encontraban elementos como el candelabro, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso.
Eh, los panes representan el alimento de la palabra de Dios y el altar del incienso, esa comunión de adoración con el Señor y de recibir la revelación. Este lugar representa el alma, que incluye las emociones, la mente y la voluntad. Entonces, es muy, muy especial entender qué profetizaba el Antiguo Testamento frente a nosotros y qué incluye en las emociones, la mente y la voluntad. Así como el lugar santo está más adentro y contiene elementos que simbolizan la iluminación, el candelabro y el sustento, el pan, el alma es el centro de nuestras emociones, pensamientos y decisiones. Y hasta aquí es lo que se llama el hombre natural, que tiene un alma y un cuerpo, no más. Así crea en Dios, así trata de conectarse con Dios. Y con estos dos elementos, alma, cuerpo, es donde las religiones se mueven. Todas las religiones tienen que ver con eso. Alma, cuerpo, pensamientos, emociones, decisiones, creyendo en algo y moviéndose, sobre todo por tradiciones y ceremonias que mm, de una manera bien especial las condena el Señor en Isaías capítulo 1, en muchos otros pasajes donde dice, sacrificios no quiero, ceremonias no quiero, quiero es tu corazón, quiero es la sinceridad de tu alma. Y el lugar santísimo es el espíritu, que este es un área en nosotros que nace muerta, nace desconectada de Dios, nace inactiva. Lo tipifica muy bien el capítulo 2 de Efesios, del versículo 1 al 3. Y dice en el 4 que lo que Dios quiere es resucitar nuestro espíritu, porque ha estado muerto. Y a esto es lo que se le llama el nuevo nacimiento. Entonces, es la parte más interior y sagrada del tabernáculo, donde se encontraba el arca del pacto y donde habitaba la presencia de Dios. La presencia de Dios bajaba a ese lugar y eso es también proféticamente la llegada del Espíritu a nosotros para darnos la vida eterna, el nuevo nacimiento. En el arca del pacto se encontraba la vara de Aarón, que recordemos que era una vara de almendro que en solo una noche reverdeció allá adentro porque la presencia de Dios produce vida. Estaba la palabra de Dios, eh, las tablas y el maná de la reserva, que es la sabiduría para este tiempo. Entonces, representan nuestro espíritu. Solo el sumo sacerdote podría entrar allí una vez al año en el día de la expiación. Miremos qué increíble es esto. ¿Qué profetizaba esa llegada de la presencia de Dios al lugar santísimo cuando había un sacerdote limpio y sin pecado? En esta ceremonia del tabernáculo de Moisés, cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año a entregar todos los pecados del pueblo, si el sacerdote estaba en pecado, moría. Entonces tenía que esperar todo otro año para que pudieran ser redimidos sus pecados. Hoy en día nos dice bien clara la palabra que tenemos un solo gran sumo sacerdote y mediador e intercesor entre Dios y los hombres para siempre, el cual es Jesucristo. Por eso el sumo sacerdote, que es Jesucristo, al entrar al lugar santísimo, hace que eh, el perdón de pecados se haya consumado, se haya cumplido, y es el sumo sacerdote de la gracia para siempre, porque él fue el que vino y pagó por amor por nosotros. Entonces, el Antiguo Testamento era el antiguo pacto que era imperfecto porque el sumo sacerdote era un humano, pero cuando Jesús, habiéndose humanizado, pero siendo Dios, entra
para siempre. Queda perfecto el nuevo pacto de la gracia. En Jesús se cumplió todo el Antiguo Testamento. Por eso él dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. En Jesús se cumplió todo lo que está tipificado en el Antiguo Testamento y él deja establecida la ley de la libertad. Ya no era la ley sacrificial, porque se cumplió en él. Entonces hay que entender que había ley civil, ley sacerdotal. Perdón, y entonces eso ya se cumplió en él. Él ratificó los mandamientos, pero es la ley moral. Por eso, ¿en qué estamos ahora? En que nuestro corazón, nuestro interior, se ha perfeccionado para vivir bajo los principios y valores morales de la palabra de Dios. Este lugar representa el espíritu del hombre en la parte más íntima y profunda del ser humano, donde reside la conexión con lo divino. Entonces, haciendo un pequeño recuento hasta aquí, el hombre psicosomático, o sea, tiene pensamientos, emociones, decisiones, y su cuerpo físico se relaciona, pero está muerto espiritual. Entonces, por eso hay esa mezcla de creencias que dice Romanos 12:2 en cada ser humano y no entiende la vida, no puede comprender este mundo caído, injusto. Pero cuando viene el Espíritu Santo y nos da vida en el nuevo nacimiento, como lo dice 1 Corintios 6:17, porque el que se une al Señor, un solo espíritu se convierte con él para siempre. Allí llegó y le dio vida al lugar santísimo en nosotros, que es el lugar de la presencia del Señor. El espíritu es el aspecto que nos conecta directamente con Dios de la misma manera que en el lugar santísimo contenía la presencia de Dios. Entonces ya la presencia de Dios en el nuevo nacimiento vino a vivir en el espíritu nuestro para siempre. Nunca nos será quitado. Ya no son visitaciones, es una vivencia. Recordemos lo que dice la primera carta de Juan 3:9-10. Dice, los que son nacidos de Dios no practican el pecado ni pueden pecar porque la simiente de Dios, el Hijo de Dios, vive en ellos, mora en nosotros. Entonces nuestro espíritu es un lugar santísimo, pero tenemos un alma que todavía peca, pero va en un proceso de santificación. En resumen, el cuerpo es el atrio exterior, lo físico y lo visible, que es a través de lo cual nos conectamos con la parte externa. El alma es el lugar santo donde están las emociones, los pensamientos y la voluntad. Y el lugar santísimo es el espíritu, donde vino a vivir el Espíritu Santo, que es Jesucristo resucitado en nosotros. En conjunto, el tabernáculo es una representación simbólica del ser humano completo, mostrando cómo interactúan el cuerpo, el alma y el espíritu en el camino hacia la comunión con Dios. Él dijo, yo soy el camino y nos lleva por un camino. El camino es un camino de santificación, es un camino de perfeccionamiento. Y en Filipenses 1:6, él promete que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar, la va a perfeccionar. Entonces, si el tema de hoy se habla de los procesos del alma, vamos a ir mirando cómo el alma y el cuerpo están interactuando en este mundo caído desde que nacemos, pero el alma está allí en un estado donde no puede disfrutar de las riquezas del reino. Y eso está tipificado de otra forma bien especial. Lo profético del alma. Entonces dice que todo es una sombra, las cosas que no van a venir, y esa realidad se hallaba en Cristo. O sea, todo el Antiguo Testamento era sombra y figura de lo que habría que venir, dice Colosenses 2:17. Entonces, miremos cómo también está reflejado
el proceso de santificación desde esa parte profética en la Biblia. Egipto es la esclavitud del hombre nacional, del hombre natural. Egipto representa esclavitud. Entonces, todo ser humano que solamente tiene el alma y el cuerpo está en esclavitud. Y es aquel que pasa en angustias por las finanzas, por las dificultades con otros, por los conflictos familiares, por todo lo que quieran, las enfermedades, todo esto es un hombre que está en esclavitud. Eso representa a Egipto. Aunque crea en Dios, aunque practique tradiciones religiosas de cualquier tipo, está muerto espiritualmente. El desierto es el paso de esa muerte espiritual, de esa esclavitud que a través del nuevo nacimiento nos trae a un proceso de libertad, pero un proceso de transformación. O sea, son las pruebas de aquellos que hemos nacido de nuevo, que ya tenemos a Cristo viviendo dentro nuestro, que nos ha convertido por su amor en templos del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16, donde dice, ¿acaso no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora, vive en vosotros? Entonces, ya teniendo la libertad, la ley de la libertad, la ley del Espíritu, eh, el, la llegada a vivir en nosotros de Jesús en nuestro espíritu, entonces nos lleva a esta parte del inicio del proceso de transformación, y es donde el Señor dice, es necesario que vengan pruebas. La fe será probada como el oro, como por fuego. Y aún nos desafía, ¿no? En Santiago 1:2 dice que tengamos mucha alegría cuando vienen las pruebas, porque la prueba de la fe produce paciencia, y la paciencia nos lleva a poder ser perfectos, cabales, y que no nos falte cosa alguna. Y la tierra prometida es el reino de los cielos, o sea, la vida eterna. Si bien ya fue colocada en nuestro interior, dice en Eclesiastés 3, he colocado eternidad en sus corazones, pero vamos en un camino, ya tenemos la herencia de las riquezas del reino, pero no podemos entrar en la plenitud hasta el día que partamos de este desierto de entrenamiento para llegar a la plenitud del Espíritu, donde nuestro lugar de llegada va a ser el tribunal de Cristo para recibir premios, coronas y galardones. Y esa vida eterna que nos ha sido dada nos coloca un sello eh, que nos da la garantía de que jamás dejaremos de pertenecer a la familia de Dios. Eso también lo podemos recordar en Colosenses 1, versículos 13 y 14, donde dice que fuimos libertados del poder de las tinieblas, fuimos trasladados a la familia de Dios y por su sangre fuimos redimidos de todo pecado. Ahí aparece otra vez las tres dimensiones. Entonces, vamos a recordar un poco, esto lo hemos visto antes, pero es bien imperativo verlo ahora. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esto era lo que decía el apóstol Pablo cuando no se había nacido de nuevo, ¿cierto? Entonces, se tenía un cuerpo, eh, el cuerpo físico está aquí representado por este círculo, está el alma, que están las emociones, los pensamientos y las decisiones gobernándonos, y teníamos un espíritu inactivo, y esto es lo que se llama el hombre natural. Egipto. Espiritualmente, Egipto simboliza la esclavitud, la opresión y la vida apartada de Dios. ¿Cuántas personas no escuchamos que dicen, no, yo creo en Dios a mi manera? Sí. Ese es un estado de arrogancia terrible. Cuando el Señor dice, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, es respetar su diseño, su soberanía.
Él es el dueño de todo, Él fue el que nos diseñó y nos creó. Nosotros no somos dueños de nada, de lo único que somos delegados es para administrar adecuadamente lo que Él nos entrega cada día. En la historia bíblica, los israelitas vivieron como esclavos en Egipto durante siglos, lo que representa una vida de pecado y alejamiento de la voluntad divina. La paga del pecado es muerte, pecado es fracaso, fracaso. Recordemos en este momento la tercera carta de Juan, versículo 2, que dice, amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospere tu alma. Entonces mira cómo la prosperidad del alma por la influencia del Espíritu es lo más importante. Lucas 12:31 busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas añadiduras te serán dadas. Créame sinceramente que usted puede ser cristiano, puede, pero si no está en el orden de Dios, va a seguir en un proceso muy complejo, muy complicado. Hay tantas enseñanzas en la Biblia de soltar para poder recibir lo que Dios nos tiene. El que quiera cuidar, guardar, proteger su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por venir en pos de mí, para vida eterna la ganará, es lo que nos enseña el Señor. En un sentido espiritual, Egipto es el lugar de cautiverio, donde las personas están atrapadas en situaciones de pecado. Pecado es cárcel, pecado es Egipto, es esclavitud, falta de libertad y sometido a todas las influencias negativas de esta época. Egipto lo vemos en las redes. Cada vez me llegan más y más personas atrapadas en la pornografía, atrapadas en la ludopatía, atrapadas en muchas ludopatías, es la adicción al juego y en muchas otras cosas de la esclavitud del pecado. Hay unos que están esclavos del trabajo porque están en una independencia de Dios que quizá ni la tienen tan clara. Así crean, vuelvo y repito. Si no trabajo exhaustivamente, entonces, ¿cómo voy a vivir? Entonces se vuelven autoproveedores. Entonces no es Dios el que provee, es ese esfuerzo humano. Entonces Dios sí dice, el que no trabaja y que no coma, pero es un trabajo bajo el diseño de Dios, no bajo el desespero del hombre. No es para llegar al fin del día extenuados, cansados y a fin de mes, donde a duras penas se pudo pagar lo del sostenimiento básico. Eso no es de Dios. Y alguien me diría, entonces, ¿qué hago? Empieza por orar y por pedirle a Dios que te vaya llevando a un trabajo acorde a su diseño, que Él sea el que te entregue ese trabajo. Entonces, este es un hombre natural. ¿Qué es el hombre natural? Está en 1 Corintios 2 para el que quiera estudie todo ese capítulo. Aquel que piensa, siente y toma decisiones. Estamos todos allí, ¿cierto? Todos pensamos, sentimos, tomamos decisiones. ¿Hacia dónde? A través de nuestro cuerpo físico en la manera de interactuar con el mundo exterior. Y cuando hemos tomado decisiones de proyectos que nos ilusionan, entonces vamos a decirle a Dios, ven, ponle la firma, ven, te invito a este proyecto increíble que tengo. Lo convertimos, como hemos visto muchas veces, en administrador, en colaborador, y así no es el diseño. El hombre natural tiene muerto el espíritu. En el espíritu está la verdad absoluta, porque en la verdad absoluta es de Dios. El espíritu es de Dios. Cuando yo le comparto esto a personas agnósticas o ateas o basadas en otras filosofías, me dicen, pero es que nadie tiene la verdad absoluta. Le digo, tienes toda la razón. Ningún humano tiene la verdad absoluta. La tiene Dios. Por eso el espíritu
es el sitio donde Dios quiere vivir, para activar la verdad absoluta, la común unión, la unión del espíritu del hombre que está muerto con el Espíritu Santo que está vivo y al unirse nos da vida. Común unión, esa es la verdadera comunión. La otra comunión es un ritual y la intuición, que es la capacidad de recibir la sabiduría que Dios diseñó para cada uno de nosotros. ¿Sabías eso? Que Dios preparó de antemano unos tesoros escondidos y secretos muy guardados para los que le aman. O sea, Dios tiene una sabiduría para su pueblo, pero tiene una sabiduría específica para cada uno. Haciendo un alto en este momento, la gran pregunta es la siguiente. Esa sabiduría que Dios tiene para tu vida, ¿la estás buscando? ¿La has empezado a recibir? Porque es muy importante. Si no, no vamos a poder tener la voluntad de Dios revelada para cada uno de nosotros. Religiosamente, ¿cuántas personas le están diciendo hágase tu voluntad acá en la tierra como en el cielo? Y nunca tienen idea cuál es la voluntad. Se lo aprendió de memoria, lo repite religiosamente. Eso no produce nada. Entonces viene el nuevo nacimiento, esto lo hemos visto muchas veces, y cuando nuestro espíritu toma vida, porque ahí vive el Espíritu Santo, nos convierte en un hombre espiritual, espíritu vivo, alma y cuerpo. Ya libres, ya nacidos de nuevo, ya sacados de la esclavitud del Egipto, entramos al desierto. En el desierto va desapareciendo lo visible en el buen sentido de la palabra para que la presencia de Dios sea lo más importante. El desierto tiene toda una connotación en la vida cristiana. A veces se quiere relacionar el desierto con los momentos difíciles, pues sí hacen parte de la prueba, pero el desierto también son lugares donde todo lo demás pierde valor para que su presencia sea lo único que importe. En el desierto no hay nada, solo la presencia de Él y sus bendiciones. Jesús cada vez que iba a orar, ¿a dónde iba? A los lugares apartados, al desierto, al Monte de los Olivos. Son lugares apartados. Desaparece el olor humano para que lo divino se revele. Pero también el desierto es un lugar de batallas. El mismo Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser probado. Es necesario que nuestra fe sea probada. Y esto es bien importante llevárnoslo hoy. Cada vez que nos lleguen cosas que nos disgustan, que nos asustan, que no esperábamos, ¿usted cree que eso se le salió de la agenda a Dios? Eso está allí. Voy a decir algo que es muy fuerte, pero hay que entenderlo. De manera que si se muere un hijo, ¿estaba en la agenda de Dios? Sí, estaba en la agenda de Dios. Y es perfecto. Era el momento en que él se fuera. Porque el análisis humano no capta la grandeza eterna de Dios. Nosotros solo alcanzamos a ver un pedacito mínimo pequeño que es del nacimiento a la muerte, nada más. De manera que esta parte de entender que la voluntad de Dios es perfecta es por la eternidad. Todo aquello que es injusto, que se nos muera un hijo es injusto, sí es injusto, pero Dios lo permitió. Ahora, ¿qué dice él? Que toda lágrima derramada aquí en la tierra será recompensada en el cielo. Por eso una de las cosas que yo más le comparto a las personas cuando están en momentos difíciles es poder decirles que hay un reencuentro para los que han nacido de nuevo. Entonces,
Este sería un tema pues bastante extenso, pero allí están las promesas de Dios, son eternas y verdaderas. Y Él dice, así pase lo que pase, en esta tierra no te preocupes, en el plan de Dios es perfecto. Un día nos reencontraremos. De manera que mm, hace poco le compartía a una señora que falleció su esposo, pero son personas que siempre tuvieron esta búsqueda de Dios. Decía, tu esposo está mejor que cualquiera de nosotros, porque ya está ya en la plenitud de la eternidad y un día iremos al reencuentro. Ese es mi tema favorito. Yo solamente sueño con las bodas del Cordero, con la vida eterna. ¿Cómo será ese momento que nos reencontremos todos allá para comenzar la plenitud de la eternidad, donde ya no habrá muerte, ni pecado, ni injusticias, ni enfermedades, ni peligros, sino que es la plenitud, es llegar al paraíso para siempre, donde vamos a poder interactuar con Jesús en el cara a cara, donde podemos reencontrarnos o mejor encontrarnos con todos los personajes de la Biblia. ¿Usted alguna vez ha pensado en eso? ¿Qué le preguntarías a Pedro, a Juan, a Moisés, a Josué? Es, somos de la familia y vamos a encontrarnos en la eternidad para vivir para siempre en el pueblo de Dios perfeccionado por Cristo. Ese es el regalo de Cristo. En nuestra mente vivimos más pendientes de las añadiduras y a veces le llamamos a las añadiduras bendiciones. Uy, no, qué bendición, me dieron un empleo. Eso fue una añadidura. Las añadiduras son temporales, las bendiciones son eternas. Entonces hay que amar el desierto. El desierto es para valientes, pero la valentía no es humana. La valentía la coloca el Espíritu en nosotros. Como le dijo a Josué, levántate, esfuérzate y sé valiente. ¿Cómo? Con el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo llega ese poder? Por meditar la palabra. La palabra es espíritu y es vida, dice Juan 6:63. La palabra es espíritu y es vida. Cuando meditamos la palabra, produce poder dentro nuestro y guía. Romanos 8:14, los verdaderos hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que entrar en este diseño y no seguir caminando por nuestra imaginación. Aún dice, no seas sabio en tu propia prudencia. El desierto simboliza el periodo de prueba, de purificación y transformación. Qué bueno que al entender esto se acabe la quejadera y la protesta y el por qué, y es que Dios me castigó. No, Dios te está entrenando y perfeccionando, nos está. Después de salir de Egipto, los israelitas vagaron por el desierto durante 40 años antes de llegar a la tierra prometida. Creo que estaban a 6 días de entrar a la tierra prometida y gastaron 40 años por la desobediencia. Entonces la desobediencia aleja también todo esto de la abundancia que Dios nos quiere dar. Este tiempo en el desierto fue una prueba de fe y obediencia, un espacio donde Dios enseñaba a su pueblo a depender de él completamente. Aquí viene otra profunda enseñanza. Todo lo que yo hago es porque estoy completamente dependiendo de Dios o sigo dependiendo de otras cosas, de lo que me diga el vecino, de lo que me digan la propaganda o el internet, o es producto de la oración y de meterme con la palabra de Dios. Espiritualmente, el desierto es ese espacio de lucha y preparación en la vida de una persona donde se enfrentan desafíos, pero también se forja el carácter y la fe. ¿Qué quiere Dios? Que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Esto ha sido enfático en las últimas enseñanzas, porque es lo que Dios nos está pidiendo.
recordando que carácter es sistema de gobierno. ¿Cómo administro mi vida? Como Jesús la administraba. Por eso es demasiado importante pensar, esto que estoy meditando lo pensaría Jesús, esto que estoy hablando lo hablaría Jesús, estos gestos que hago con mi rostro, con mis manos para otra persona, los haría Jesús. Estas decisiones las tomaría Jesús. Él es la imagen visible del Dios invisible, dicen Colosenses. Él es nuestro modelo, no hay otro, es el único. Nadie viene al Padre, o sea, la eternidad, si no es por mí. Es el único intercesor entre Dios y los hombres, dice 1 Timoteo. Quiero repetir eso. Hay personas que están buscando intercesores por todos los lados, por historias, por tradiciones, pero la palabra de Dios dice, el único que tiene derecho a interceder es Jesús, porque es el sumo sacerdote. Claro, nosotros sí intercedemos ante el Padre en el nombre de Jesús en la oración, pero el intercesor sumo sacerdote perfecto es Jesús, que aún hoy está orando por tu vida y por la mía. Día y noche ora por nosotros. De manera que después de que el hombre nace de nuevo, observemos cómo la zona verde que representa el alma pierde espacio, pierde poder y lo que crece es el espíritu, el hombre interior, lo más profundo que hay en nosotros, el hombre espiritual empieza a gobernar sobre los pensamientos, emociones y decisiones. Aquí en el espíritu está el Espíritu Santo siendo fuente de luz a nuestra alma y obviamente dice la palabra de Dios que hay hasta sana el cuerpo. Entonces, en el alma está el hombre natural, pero en el espíritu está el hombre espiritual. Y el tercero es la tierra prometida. La tierra prometida representa la vida eterna. Canaán representa el cumplimiento de las promesas de Dios. Por favor, por favor. Hay más de 30,000 promesas en la Biblia. ¿Cuál estás trabajando? ¿Cuál estás obteniendo? Dice en el libro de Hebreos capítulo 6 del 10 al 20, aprende de aquellos que por la fe y la paciencia obtienen las promesas. Nos da la llave de cómo se obtienen las promesas. Todas las promesas que están en la Biblia son para ti. Lo que pasa es que hay que mirar cuándo fueron dadas, a quién fueron dadas, por qué motivo le fueron dadas, pero qué aplicación tiene hoy en día para mí. Porque las promesas de Dios son riquezas del reino y nos hizo coherederos del reino de los cielos con Cristo. Entonces, Canaán representa el cumplimiento de esas promesas en un lugar de abundancia, paz y libertad, que lo vamos experimentando poco a poco hasta que lleguemos a la eternidad. Espiritualmente es la meta hacia la cual las personas caminan, la vida en plenitud bajo la guía y bendición de Dios. Vida de plenitud. Hagamos otro alto aquí y preguntémonos lo siguiente. ¿Cuál es el pensamiento que más abunda en nuestra vida durante el día? Otro día acercándome a la plenitud, otro día conociendo más a Dios, otro día enamorándome más de su diseño en ese camino hacia la eternidad. O mi día está lleno de ya ahora cómo hago para pagar esto y lo otro y voy y vengo y que me gusta y quiero comprar y bueno, una canita al aire, no importa cómo es nuestra vida. Cada día debemos vivirlo en la plenitud de irnos acercando allá a la eternidad. Mira cómo aquellos referentes importantes en la palabra de Dios siempre hablaban de que lo que querían era irse rápido de aquí a recibir la corona de vida que ya el Señor les tenía. Se lo decía Pablo a sus discípulos,
Ustedes que no aprenden, que son todos lentos, que no les puedo dar alimento sólido todavía, porque yo ya me quiero ir. El Señor hasta llevó a Pablo y le mostró cómo era el tercer cielo y lo volvió a traer. ¿Qué tal esa relación? Y alguien puede decir, no, pero es que eso era Pablo. No, Dios no hace acepción de personas en nuestra actitud, nuestra búsqueda. Y aquí quiero aprovechar para comentarles algo. La palabra clamar no es un clamor de huérfano y de ruego a un juez injusto. Por favor, ayúdame, por favor, ten misericordia de mí. Ese no es una oración eficaz. ¿Qué más misericordia que dio la vida de su Hijo en la cruz por nosotros? Que nos hizo parte de la familia, que nos dio la vida eterna, que nos dio todas las riquezas. Clamar es ganas. Yo tengo ganas de tu sabiduría. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te entregaré las cosas grandes y ocultas que no conoces. Entonces, yo quiero eso, quiero eso. Es como el niño que empieza ahí a darle el pantalón al papá o a la mamá. Dan, cómprame un helado, cómprame una bicicleta. Más o menos es la analogía. Yo quiero esas riquezas del reino. Increíble como es la naturaleza humana, ¿no? Le, le rogamos como a un juez injusto para que nos llegue la platica de comprar esto o el puesto o lo que quiera, puras añadiduras. Y el Señor dice, es que yo no puedo, Dios es perfecto y Él no puede cambiar las prioridades. Dice, busca las riquezas del reino y las otras añadiduras te van a llegar. Entonces yo no puedo cambiarle eso. Hay personas, recuerdan aquellos pasajes en Lucas y en otros evangelios donde dice lo que cuesta seguir a Jesús. Siempre le anteponían cosas, ¿no? Y uno se encuentra personas así. No, el día que a mí, por ahí tengo un par de amigos que dicen, no, el día que Dios me permita casarme, ese día le voy a servir. Yo, ¿cómo puedo condicionar a Dios? Lo que entender es que Él es soberano, es dueño. Más bien, cada día como este que está comenzando, poder decirle, Señor, gracias, me diste otro día para disfrutarlo contigo. ¿En qué debo colaborarte hoy? El Señor dice que todos los días nos entrega cosas nuevas. Sus misericordias son nuevas cada día. Entonces yo debo levantarme pensando en lo nuevo que Dios me va a entregar para administrarlo adecuadamente para Él. Todas las cosas, dice Colosenses 2, fueron creadas de Él, por Él y para Él. Se trata de Él. Colosenses 3:23, y todas las cosas que hagas, hágalas para el Señor y no para los hombres. Entonces la tierra prometida simboliza también la victoria sobre el pecado y la entrada a una nueva vida con Dios. O incluso puede ser vista como esa metáfora del cielo y la vida eterna que son reales, que vamos a llegar donde está la nueva Jerusalén, que ese es otro de mis sueños. Digo, ¿cómo será ese día que uno ya le estén mostrando la Jerusalén celestial, la ciudad de Dios, como lo dice en Apocalipsis, que tiene calles como de vidrios de oro, donde no existe el sol ni la luna, sino que el resplandor de Dios ilumina toda la ciudad, donde las casas no tienen ni ventanas ni puertas porque no existe la maldad, no existe el frío. Entonces es una libertad perfecta. En resumen, en el contexto espiritual, Egipto simboliza la esclavitud del pecado, el desierto, la purificación y el proceso de crecimiento, el proceso del alma, y la tierra prometida, el destino final de bendición con la presencia de Dios para siempre. El camino de los justos. ¿Quiénes son los justos? Aquellos que recibimos el regalo del pago de nuestros pecados en la cruz por Cristo.
cuando Él murió allá donde nosotros debíamos morir y nos justificó. No debemos nada. Él pagó todo. ¿Cómo recibimos el perdón? Por un arrepentimiento genuino. Entonces, el camino de los justos, los que hemos recibido esa justificación en el nuevo nacimiento al recibir a Cristo en nosotros. Dice, es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Dice en otra versión, como va creciendo como la luz hasta ser como la luz del mediodía. Esa es la sabiduría de Dios que va resplandeciendo en nosotros y su presencia. Entonces creo que hoy hemos hecho un recorrido bien lindo de entender cómo nos va profetizando desde el Antiguo Testamento y se va volviendo realidad ahora en el Nuevo, en el tiempo de la gracia. Y entonces el resumen final es, ¿cómo va tu camino hacia la perfección del alma, hacia la formación del carácter de Cristo? ¿Cómo le estamos sirviendo al Señor? ¿Qué tanto le hablamos de Él a otros? El viaje a la tierra prometida. Oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. No está diciendo el salmista, busco las añadiduras intensamente. Te busco a ti. Mi alma tiene sed de ti. Podríamos decirle eso al Señor. Podríamos hoy medir qué tanta sed de Él tenemos. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Así termina, seco, extenuado y sediento, el que vive trabajólico. Todo el día trabaja y corra y vaya y venga. Marta, no le alcanza el tiempo para nada, ni siquiera para el Señor. Eso se llama esclavitud y Dios no nos diseñó para eso. Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Descanso, paz en la travesía. Ahora entienden por qué Jesús nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da en Juan 14. Les dice, no busques tu tranquilidad por poseer trabajo, poseer dinero, poseer a otra persona. Esa no es la fuente que yo te doy de paz. La fuente de la paz te la doy para que atravieses el desierto sin preocuparte. Por toda la Biblia dice el Señor, no temas, confía en mí, no tengas temor, no tengas ansiedad, no traigas a tu mente las cosas del pasado, no tengas ansiedad por el futuro, bástale a cada día su propio afán. Todo esto tenemos que llevarlo a vivirlo diariamente. Créeme que a Dios le salen lágrimas y le duele su corazón cuando una persona vive en esclavitud, como diciendo, entonces de nada sirvió la muerte de Cristo en la cruz. Todo se resume en una sola cosa para los verdaderos hijos de Dios, hombres de poca fe. Ahí vemos todos los ejemplos, de manera que tenemos que nutrir la fe. La fe viene por el oír, y el oír a quien, al Espíritu Santo, y el oírlo como por la palabra de Dios. Leer, meditar, orar, entender, practicar, hablar con base en la palabra de Dios transforma las atmósferas de la vida. ¿Usted cree que la queja honra a Dios? La queja es un descrédito que se le hace a Dios. ¿Qué tal? Mire las que estoy pasando. Entonces, ese día Dios te lo dio con todas las pruebas. El resumen de todo es camino dentro de la eternidad que ya el Señor nos dio. Espero que podamos disfrutar de todo este recorrido de lo que realmente es la vida. Recuerden que todo esto queda grabado
Ustedes entran allí en YouTube a Restauración Ágape Internacional RAI y en las listas de reproducción buscan Contra la Corriente y van a encontrar estas grabaciones. Démosle gracias a Dios. Te pido que nos unamos de una forma bien especial. Gracias te damos, Dios, por mostrarnos el camino, por mostrarnos el diseño de la vida, por mostrarnos realmente cuál es tu intención en perfeccionar nuestra alma. Ayúdanos, Señor, a poder soltar aquellas cosas donde queremos desde una parte egoísta administrar la vida bajo nuestras emociones o pensamientos. Hoy una vez más queremos decirte, vive en nuestro corazón, perdona nuestros pecados. Queremos, Señor, que habites en nosotros y guíes nuestra vida, nuestra familia. Gracias porque una y otra vez vienes a motivarnos, a empoderarnos para hacer tu voluntad y poder ser y hacer lo que tú diseñaste para nosotros en el libro de la vida. Hoy queremos, Señor, continuar este día, este fin de semana lleno de gozo, porque nos has hablado, nos has equipado con el poder de tu palabra, que es viva y eficaz. Hoy nos unimos aquí para decirte, Señor, tú conoces nuestras necesidades, glorifícate en ellas, creemos en tu promesa, que dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Gracias, Señor, por irnos entregando esa sabiduría que diseñaste para cada uno, entendiendo que tus tiempos son perfectos y tu voluntad también. Quedamos hoy bajo tu abrazo y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gente linda, nos seguimos viendo en los diferentes espacios. Estén muy bien.